Bendiciones, amada iglesia. Hoy estaremos viendo un texto y una verdad muy importante. El fundamento de nuestra fe se basa en que Jesús es suficiente para nuestras vidas, que su palabra es suficiente. Decir Jesús es suficiente es decir que su palabra nos basta para guiar nuestro camino, nuestra vida en todo aspecto. Muchas veces sabemos definir nuestra vida en salud, dinero y amor. Y la Biblia es suficiente para aconsejarnos en estos tres aspectos que nos toca a cada uno de nosotros. El texto que vamos a basar nuestro sermón de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, pero también estaremos viendo algunos pasajes de la carta a Colosas, de la cual fue autor Pablo. El texto dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras nuestro Señor las dice cuando va de camino al Monte de los Olivos, en la noche que Él iba a ser entregado. Estas palabras fueron dirigidas a sus discípulos, los cuales estuvieron más de 3 años con Él. El decir que estuvieron 3 años es decir que comieron, ellos escucharon cada palabra que salió de Él, o sea que convivieron con nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque un poco más adelante dice el texto en el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si el texto me informa de que una persona que ha estado 3 años con nuestro Señor llegó a formular esto, es decir, muéstranos al Padre, ¿qué pasó durante esos 3 años? ¿En qué estaba Felipe que no pudo entender que al que estaba viendo, al que estaba escuchando, con quien convivió, es igual al Padre? ¿Nos pasará lo mismo hoy como iglesia? No lo digo que no estamos prestando atención, pero nuestra iglesia de estos tiempos está sufriendo una cierta anemia escritural. Porque la única forma en que puedo conocer a Jesús y conocer al Padre es a través de las Escrituras. Pero si observamos la historia de la iglesia, han habido personas que han tratado y están tratando de restar la importancia a las Escrituras. Y no solo eso, sino que ha habido corrientes de pensamiento que se enfocan en este punto. Hoy en día, la iglesia evangélica es el único baluarte que queda por vencer para que el mundo sea ideal para la venida del anticristo. La iglesia está protegiendo las instituciones más importantes que el Señor ha fundado: la familia, el matrimonio y una comunidad bien establecida en la fe. Somos una piedra en el zapato para muchas corrientes de pensamiento, para muchos intereses que se mueven en este mundo hoy. Y la iglesia está cediendo terreno a estas corrientes de pensamiento, porque ya no somos una iglesia basada en las Escrituras, sino que muchas veces nos basamos en eslogan y no en verdades bíblicas. Podemos ver
matrimonios de cristianos tambaleando porque sus matrimonios no están fundamentados en Cristo y su vida familiar no está aconsejada y guiada por las Escrituras. Habrán muchos que estarán en desacuerdo con lo que digo, pero si quieren contradecirme, por favor, investiguen primero y después díganme si estoy equivocado. Pero las Escrituras me dicen que para yo vivir una vida plena, debo seguir el consejo de Dios. Fíjense que estas corrientes estuvieron activas no mucho después de que nuestro Señor ascendió a los cielos. En Colosas, una comunidad, una iglesia que no fue fundada por Pablo, estaba atravesando esta situación. Habían 5 corrientes de pensamientos que estaban atacándola, presionándola. Epafras, fue a visitar a Pablo a la cárcel y le comunicó esta situación a él. Pablo tomó cartas en el asunto, escribió la carta a Colosas y fíjense de la manera que combatió estas corrientes de pensamiento, cómo aconsejó a la iglesia de Colosas para que no fuesen víctimas de estas corrientes de pensamientos que están presentes aún hoy en nuestros días y con mayor fuerza. Y para colmo, tienen herramientas por las cuales nosotros debemos estar preparados para poder resistirlas. Una de sus herramientas son los medios. Tenemos la televisión, el marketing, internet. Estamos siendo bombardeados con diferentes tipos de ideologías y corrientes de pensamiento que tratan de degradar todas las convicciones cristianas. ¿Cuál es el objetivo? Destruir nuestras familias, destruir la identidad de nuestros hijos para ser seres manipulables. El único baluarte que puede defender las instituciones que el Señor fundó es la palabra de Dios y es la iglesia. Pero la iglesia debe aprender a reconocer que el único que puede vencer es Jesucristo y que nosotros, como cristianos, debemos aferrarnos a Él y a esta verdad. Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta para que vivamos una vida plena para Él, libre del pecado. No significa que tenemos que pelear contra Él, pero significa que saldremos victoriosos si nos aferramos a las Escrituras, donde lo encontramos a Él, le conocemos a Él y conocemos al Padre. Y vamos a ver lo que nos dice Pablo en la carta de Colosas. Acá dice en el capítulo 2, verso 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjense, escuchen lo siguiente.
en el verso 8, mirad, recuerden esa palabra, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que la vida del que ha nacido de nuevo está completa en Cristo. Muchas corrientes de pensamiento dentro de nuestras congregaciones nos enseñan que para alcanzar el favor de Dios o ser bendecidos, nosotros tenemos que hacer algo, o hacer pactos para ser bendecidos. Pero la Biblia nos enseña que hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es decir, esta es la verdad. Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Yo estoy en Cristo. Esa verdad es la que tenemos que defender. Si yo he nacido de nuevo, mi vida está en Cristo. No debo temer miedo a Satanás. Muchos predicadores nos echan miedo con tener cuidado, mira que el diablo te va. No. Recordemos lo que le pasó a Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, mira que Satanás pidió para zarandearte. Para tocarnos, Satanás tiene que pedir permiso. Y nosotros, nuestra vida, está en la palma de Jesús. Y Jesús está en la mano de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Pero estamos dejando que corrientes de pensamiento nos confundan y nos aparte de esta gran verdad. ¿Cómo podemos ser una comunidad cristiana, hijos de Dios, y pelearnos por corrientes políticas? Por pelearnos por corrientes filosóficas. Que yo soy de izquierda, que soy de derecha, que soy libertario, soy anarco-libertario. Y nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo. Y al hacerlo, todas las riquezas que emanan de nuestro Señor las dejamos de lado por ir por miserias de pensamiento. ¿Quieren aprender de alguien que su filosofía rebatió todos los argumentos del error? Conozcan a Jesús. Conozcan cómo Jesús rebatió toda filosofía, todo argumento contrario a la palabra de Dios en su pueblo, a aquellos que eran considerados los más intelectuales y los que eran considerados dueños de la verdad en el pueblo de Israel. Aprendamos de nuestro Señor. Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16. La mente de Cristo, una mente aguda, una mente perspicaz. Pero si dejamos que estas corrientes filosóficas nos turben, destruirán nuestro matrimonio, destruirán nuestras familias, destruirán nuestra comunidad en Cristo. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor nos quiere decir hoy. Estas palabras no van a ser escuchadas por todos los que nos decimos cristianos, sino los que son verdaderamente nacidos de nuevo. Debemos aprender a defender estas verdades. Pero ¿cómo hago para defender estas verdades? Escudriñando las Escrituras. Esforzarme por saber y conocer las verdades que Dios ha dejado. Pero lo más importante es que estas Escrituras nos enseñan el carácter, el amor y el poder y la sabiduría de Cristo. Y al hacerlo, yo entro en una relación personal con Él. ¿Qué es lo que quieren estas corrientes de pensamiento? Separarnos de Cristo.
que yo deje a Cristo. Satanás está usando la misma estratagema que usó en el huerto del Edén. Cuidado, mis hermanos. ¿Cuántos años de evangelio llevamos? ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos al Cristo? No está en juego lo que solamente creo. Si lo quieres pensar así, está en juego nuestras familias, la familia, el matrimonio, la verdad. Debemos defenderla. Hoy, en este momento, debemos volver a recrear nuestras convicciones bíblicas. Debemos volver a fortalecer nuestras convicciones bíblicas. ¿Cómo podemos combatir estas corrientes de pensamientos? Pablo les llama fortalezas. Y él dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, que las armas de nuestras milicias son poderosas para la destrucción de estas. Y hay una verdad que siempre nos olvidamos, que estas corrientes de pensamiento nos llevan a situaciones de ansiedad. Pero en Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. En la carta de Colosas tiene dos secciones naturales. La primera parte habla de doctrina y en la segunda parte nos habla de cómo aplicar esta verdad doctrinal de una manera práctica. Fíjense en que en el verso 1 del capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense en que el versículo 1 usa el sí, pero no es condicional, sino que está poniendo un argumento. Sí, bueno, sos nacido de nuevo, has resucitado con Cristo, entonces debes, por lógica, por sentido común, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mis hermanos, está en juego nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad en poder, en manifestación del Espíritu Santo, en vidas contundentes que impacten donde estemos. Está en juego nuestra identidad. Si nuestra vida no impacta a este mundo, es porque no estamos viviendo conforme a las verdades bíblicas. Muchas veces nos enfocamos en tener amistades con el mundo, pero estamos negociando un alto precio. Nuestra única amistad está en Dios y en la iglesia. Hay mucho que corregir. Hay mucho que decir ahora, pero no tengo mucho tiempo para decirles lo mucho que ponemos en juego cuando nos enfocamos en tener amistades fuera de la iglesia. Si yo realmente considero amigos los que están fuera de la iglesia, debo testificarles de Cristo. El propósito por el cual estoy no es para ser amigos en el mundo, sino para proclamar el Evangelio y que esas personas que aceptan a Cristo sean mis hermanos. Y aquellos que no quieren aceptar a Cristo, yo no los voy a correr, ellos se van a correr a un lado. Piénsalo. Hoy, como iglesia, en esta 200 que hemos tenido, no cuarentena, ya van 200 días, que haya tenido el propósito de revisar nuestras convicciones
bíblicas y no de aferrarnos a corrientes filosóficas que son contrarias a la Biblia, que rebajan el intelecto que el Señor ha puesto en nosotros. Recuerden, tienen la mente de Cristo. Vean cómo Cristo pensó mientras estuvo su ministerio acá, cómo Él enfrentaba los diferentes argumentos que le iban en contra. Muchos estudiosos de este mundo han dicho que Jesús tenía una mente muy aguda. Entonces, ¿por qué buscamos mentes agudas afuera de las Escrituras? Tenemos la mente de Cristo y nuestro deber hoy es fortalecer nuestras convicciones bíblicas. Y la principal es: Jesucristo es suficiente para yo vivir una vida victoriosa y de poder en poder. Mis hermanos, aferrémonos a Él, quien es todo, que es nuestra sabiduría, y estamos completos en Él. No busquemos migajas afuera.